vamos a hablar del primer apartado de geometría analítica, del tema nuevo. Vamos a hablar de magnitudes vectoriales. Por supuesto, de vectores en el plano. Es el punto 1 del tema. Vamos a ver, magnitudes. Conocemos dos tipos de magnitudes, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las escalares se expresan mediante un número y una unidad. Nosotros conocemos alguna, 30 kilogramos, nada más, 30 kilogramos. Me da lo mismo que esté a la derecha o a la izquierda, nada. La masa, una magnitud escalar. Magnitudes vectoriales que conocemos, algunas, como la velocidad, ya vemos si va hacia la derecha, si la ponemos así, si va hacia la izquierda. Bueno, la aceleración, ¿vale? La gravedad positiva, negativa, porque va en sentido hacia abajo, decíamos, cosas así. Ahora lo vamos a entender un poquito más desde matemáticas. La fuerza, ¿vale? Pero, por ejemplo, la energía y el trabajo es escalar, ¿de acuerdo? 35 julios. Ya está, tenía una fuerza, un trabajo de 35, había realizado un trabajo de 35 julios, nada más, ¿vale? Bueno, vamos a ver lo que caracteriza a los vectores. Primero, los vectores están dados por un origen y un extremo. El punto A al punto B. El origen al extremo se pone AB y arriba ponemos una flechita para indicar que vamos de A a B. Si quiero ir de B a A, lo borro esto así. Si quiero ir de B a A, es decir, de aquí a aquí, no se me ocurra poner esto así, no. Lo que se pone es lo siguiente: de B a A. La flecha de arriba la ponemos siempre hacia la derecha. Y primero ponemos el punto origen y el segundo el extremo. ¿De acuerdo? Vale. Tiene unas componentes. Un vector tiene unas componentes. ¿Estas componentes cómo las calculamos? Bueno, pues por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un ejercicio. El punto A es el 3, 2 y el punto B es el 5, 1. Si yo hago aquí mi diagrama, que por eso he cogido ahí los puntitos, 3, 2 sería 1, 2, 3, 1, 2, aquí tendríamos el punto A, 1, 2, aquí dos más, que serían 5, 1 hasta aquí. Bueno, pues mi vector, si voy de A a B, sería ese representado ahí, ¿de acuerdo? El que he representado ahí. De A a B. ¿Cómo le calculo ese vector? Bueno, pues para abreviar se pone así, o por ejemplo podemos poner una V de vector. Lo que pasa es que la V muchas veces la confundimos con la velocidad. Por lo tanto, veréis que en muchos sitios, aquí en matemáticas, utilizamos la U, ¿vale? Pero bueno, es una cosa sencilla, es una nomenclatura, porque podéis utilizarlo de A a B. ¿Qué significa? ¿Cómo calculo las coordenadas del vector, en este caso, las componentes del vector AB? Bueno, pues como voy de A a B, cojo y resto B, le resto A. 3, 2, que me estoy confundiendo. Bueno, y sería las X con las X, 2, la componente Y con la componente Y, en este caso, menos 1. Luego el vector AB tiene componentes 2, menos 1. ¿Qué significa este 2 menos 1? Bueno, pues vamos a ver. Significa que el vector se desplaza 2 en el eje X, como es positivo, 2, fijaros, estoy aquí y se ha desplazado hasta aquí, 2, muy bien. Y se desplaza en la Y, verticalmente, menos 1, es decir, hacia abajo. Efectivamente, estaba aquí y se ha ido aquí. ¿Vale? Eso es para calcular lo que se calcula, las componentes del vector, o coordenadas del vector. Pero los elementos de un vector vienen dados por muchas cosas, no solamente por las coordenadas o componentes. Tienen varias cosas que tenemos que calcular. Primero, la dirección.
¿Qué es la dirección? Bueno, la dirección de un vector es la recta, ¿de acuerdo?, que contiene a dicho vector. Es decir, la recta, si voy de A a B, esta. ¿De acuerdo? Esta recta, esa es la dirección. Mucha gente lo confunde con sentido. No, el sentido, que es otro de los elementos, depende de la orientación de dicho vector. Es decir, no es lo mismo ir de A a B que de B a A. El ejemplo lo vamos a poner nosotros con número para que lo veáis. Lo voy a hacer gráficamente también. Si esto era el vector, si esto es el vector AB, pues el vector BA es este. Esta de otra cosa y esto de... No nos confundamos. ¿De acuerdo? Fijaros que está en la misma dirección, pero el sentido es contrario. ¿Vale? Hay otro elemento de un vector que tenemos que decir que es el módulo. ¿Vale? Módulo. El número. Lo que os gusta a vosotros muchas veces calcular, el número. Bueno, pues es la longitud de dicho vector. Diréis, me deja igual, Manolo. Vamos a ver, intentar explicarlo, a ver si eso os queda mejor. Imaginaros que yo tengo este vector. Yo quiero saber cuánto mide de aquí a aquí. Pues lo que voy a hacer nada más ni nada menos es otra vez nuestro famoso triangulito rectángulo, donde aquí tengo A, aquí tengo B, con lo cual esto es, ¿vale? Esto es, esta línea de aquí es la componente X, porque me lo estoy escribiendo ahora. A ver, tengo que llamar lo que borras todo. La componente, ahora, la componente X del punto B menos la componente X del punto A. Y esta distancia de aquí es la componente Y del punto B menos la componente Y del punto A. Como esto lo puedo calcular, esto lo puedo calcular, por Pitágoras calculo la hipotenusa, con lo cual el módulo es módulo, que lo representamos, por cierto, así. Como si fuese el valor absoluto en los números enteros, ¿de acuerdo? En cualquier número que las insigno, pues aquí significa estas barras perpendiculares, módulo, y es la raíz cuadrada, como Pitágoras, lo que he dicho, la x al cuadrado más la y al cuadrado. ¿Vale? Ahora hacemos un ejemplo y lo vais a entender mucho más fácil. Nos falta algo, el argumento. El argumento de un vector es el ángulo que forma con la horizontal y se calcula mediante la arcotangente. Por eso veíamos más conveniente primero dar trigonometría para saber lo que es la arcotangente y ahora hablar de esto. Bueno, pues si mi vector es este, el mismo de siempre, el que estamos poniendo, el que voy de A a B, bueno, pues es este angulito y alfa es igual. Repito, mi triángulo rectángulo. Esto es x, xb menos xa. Esto es ib menos ia. Bueno, pues sabemos que la tangente de alfa es cateto opuesto, cateto contiguo. Por lo tanto, para calcular alfa es la arcotangente de ese cociente. Y esto me indica el ángulo que forma con respecto la horizontal. ¿Vale? Venga, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo muy parecido al que viene en el libro, así ya tenéis dos, y me comentáis a ver si lo habéis entendido o no. El ejemplo. Yo os doy un punto, que es el 3, 2, y el punto B es el punto 5, 3. Bueno, dibujamos los puntos para saber dónde los tenemos. 1, 2, 3, 1, 2, aquí tengo el punto A. Casualidad, siempre lo pongo en el mismo lado y estorbando. El punto B, 5, 3, que sería 4, 5, 1, 2 y 3, hasta aquí.
Este es el punto E. Iríamos de aquí a aquí. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Voy a borrar líneas para que no nos hagan más problemas. Y ya está. Ya lo hemos dibujado. Muy bien. Vamos a calcular las coordenadas o las componentes del vector AB. Fijaros que he dicho AB, con lo cual lo tengo que hacer así. Luego haremos el BA, pero ahora el AB. El AB sería coger el punto B, 5, 3, menos el extremo, menos el origen. Lo calculamos las X con las X, sería 2, 1. Vamos a ver si hemos entendido lo que significa 2, 1. Bueno, pues vamos a intentarlo. Significa que el vector se desplaza horizontalmente 2 y como es positivo hacia arriba, hacia la derecha, y 1 verticalmente y como es positivo hacia arriba. Vamos a ver si es cierto. Estábamos aquí, se ha desplazado 2 horizontalmente, 1 por aquí y 2. Muy bien, se ha desplazado 2, perfecto. Y se ha desplazado 1 verticalmente, 1, 2. Sí, pues hemos pasado de aquí a aquí, el 2, 1. ¿Más o menos entendido las coordenadas del vector? Vale. Siguiente que podemos calcular. Vamos a calcular el módulo. ¿Cuánto mide la distancia entre A y B? Bueno, pues la distancia entre A y B, entre dos puntos, módulo del vector, es la raíz cuadrada. Ya no hago la resta, ya la tengo hecha. 2 al cuadrado, lo saco de aquí, más 1 al cuadrado. Ya tenía hecha la resta. Raíz cuadrada de 4 más 1, raíz cuadrada de 5. Y vamos a poner U de unidades. No sabemos si está en metros, en centímetros, decímetros. De momento decimos unidades. ¿Vale? La otra cosa que nosotros tenemos que calcular, bueno, pues podemos calcular lo que es el argumento. El argumento es la arcotangente de 1 componente y del vector partido de 2 componente x del vector. ¿Vale? Ya esto lo hacemos con la calculadora y lo que me salga, la arcotangente de 1. ¿Alguna duda en estos ejemplos? ¿No? Vale. En el siguiente capítulo vamos a hacer operaciones con los vectores. Un saludo, hasta luego.